si a lo mejor algo que haga, por aunque sea una sola persona, le está ayudando a mejorar su vida, ya es ganancia. La infancia no es destino, pero es una realidad que alguien con ciertas limitantes, carencias y demás podrían arrancar en la misma condición, pero donde hay atención hay una evolución de su desarrollo de persona muy importante. Tú eres lo que eres hoy por todo lo que has vivido. Hola, ¿cómo están? Un episodio más de Nos Toca Hablar. Estamos felices de el mundo, las ideas, todo lo que hemos podido compartir, aprender y escuchar de los talentos que tenemos aquí en Colima y en México, por supuesto. Hoy tenemos un tema muy importante que además en lo personal quiero decir que me mueve muchísimo, que es el tema de la inclusión. Desde la familia, desde la ciudadanía, desde cómo podemos aportar, pero también cómo podemos entender, cómo podemos acercarnos. Se me hace sumamente importante este tema porque de repente nos perdemos en nuestros problemas propios y no nos damos cuenta de qué afortunados somos cuando existen otro tipo de situaciones que se pueden presentar en la familia y retos que realmente son retos para todos los miembros de la familia. Entonces, hoy vamos a platicar con Víctor Villalobos, pues presidente, CEO junto con su familia de lo que es Fundación de Autismo Tato. Y pues, Víctor, bienvenido. La verdad es que quiero que nos puedas compartir un poquito de ti, más allá de la fundación, y después también un poquito de contexto, qué es la fundación, para que arranquemos con esta conversación. Yo, aparte de darte la bienvenida también, sé que Fer te puede conocer un poquito más. Yo creo que es la primera vez que nos conocemos. Me encanta tenerte aquí con nosotras. Y conozco la Fundación Tato, la veo, la escucho, no he sido partícipe. La verdad es que es un tema que también me mueve mucho, me gusta mucho colaborar. Pero sí quiero saber, por ejemplo, a ti como persona, conocerte a fondo en decir, hay una fundación detrás de ti que todos vemos y captamos y así, pero esa imagen tuya personal, ¿cómo llegas a que esto guíe tu vida? O sea, ¿hubo una situación en particular o cómo empieza tu camino en esto? Pues fíjense que es bien curioso cuando me lo preguntan, porque normalmente cuando me dicen, o inclusive así me guardan en contactos Víctor Tato, ¿no? Por la fundación. Pero estamos como mimetizados de alguna manera la fundación y mi persona, pero realmente cómo nace la fundación nace por mis papás y un grupo de papás que hace ya 30 años, más o menos, pues querían buscar alternativas para sus hijos y al no encontrarlas dicen, pues si no la hay, la hacemos. Okay. Yo entro en el proceso como todos, o sea, como siendo hermano y entrar en la dinámica de que pues hay que echarle ganas, pero entro no nomás porque era el hermano, sino porque realmente empecé a ver la cuestión de dificultad que era de vivir con una persona con autismo y con alguna discapacidad. Porque yo veo a mis hermanos y desde pequeño a mí siempre me han dicho, ¿y qué se siente tener un hermano con autismo? Y pues como yo era el menor, pues yo no los veía diferentes. Yo decía, pues, ¿qué se siente que tú tengas un hermano? Ese era tu normal, esa sí, era mi normalidad, tu realmente. realidad. Entonces no era para mí ajeno el pensar. ¿Son dos hermanos mayores a ti? Eran dos hermanos mayores, actualmente nada más queda uno. Octavio falleció hace 12 años. Entonces realmente el tiempo ha hecho que hemos pasado un montón de retos realmente, pero empiezo yo como el IBM, ¿no? IBM a hacer esto, IBM a cómo llegar acá. Entonces realmente fue un proceso de estar en la fundación como voluntario general, ¿no? Okay. O sea, ¿por qué? Porque era el movimiento de mis papás y junto con otros papás dijeron, pues no sé qué estamos haciendo. De hecho, una frase que mi mamá ha dicho muchas veces, no sé por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Okay. Entonces, es parte de esa dinámica donde realmente se hace uno voluntario no por convicción, sino por una obligación solidaria. Okay. O sea, porque dices, tienes que hacer algo por el que más lo necesita, pero no es una carga emocional, sino es un compromiso por la sociedad. Porque al final de cuentas, y lo hicimos muy bonito y suena muy rosa, pero... Muy romántico. Pero realmente no, pero tú lo vives, o sea, realmente es diferente escucharlo de ti porque tú lo vives. Entonces vivirlo es parte del proceso de que no nomás es porque estoy ahí y lo vivo, sino que hay muchas situaciones que te orillan a incluirte más. Sí, claro. O sea, suena ilógico estar incluido por la inclusión, pero es la realidad. Porque yo veo el tema de muchos hermanos y muchos hermanos están reacios a decir, ¿yo por qué? ¿Por qué a mí? O sea, hay una carga emocional negativa, dice, a mí no me tocaba, ¿no? Oye, y también pasa muchas veces digamos, si lo vemos como un negocio familiar, que a veces creces con esto y ves a tu familia emprendiendo un negocio y la verdad es como que genera cierto repele a ese negocio que a lo mejor pues te evita que tus papás tengan tanto tiempo contigo, que lo ves enfocados en otras cosas y lejos de decir, me sumo a, que eso yo creo que tiene que nacer del corazón y engancharte a algo con el propósito social de una empresa,
a decir, sabes que no lo quiero y voy a buscar un camino propio, ¿no? Pero para entrar un poquito en que la gente pueda conocer, porque seguimos sin saber qué es el autismo, ¿no? O sea, cuéntanos qué es. Pues el autismo, mira, para no entrar en tecnicismos, pero básicamente es un trastorno en neurodesarrollo. Pero nosotros siempre le hemos dicho, como una comunidad, es una forma diferente de ver la vida. Okay. Porque independientemente de su condición, de todo el trastorno o de simplemente los diagnósticos y demás, es una forma de percibir la vida diferente, con diferentes factores, diferentes estímulos, pero sobre todo con diferentes formas de vida. Porque nunca, y por más que lo comentemos y seamos empáticos y demás, nunca lo va a vivir igual un papá, un hermano, un tío, un abuelo a la persona con autismo. O sea, siempre va a ser perspectivas completamente diferentes. Y aquí la empatía no es nomás el sentimiento de decir, me intento poner en tu lugar, sino es simplemente como la idea utópica de decir, sé lo que sientes, pero no. Y realmente no cambia porque no es decir, el hermano nunca lo va a vivir igual que el papá. El papá va a ver otras prioridades que el hermano va a poder ver de otra manera. Entonces, Claro. Realmente eso es autismo, vivir un mundo incomprendido por los demás. ¿Y qué para ellos. actitudes proyecta alguien con autismo? ¿O cómo podemos como...? ¿En qué edad lo puedes identificar? Porque algo que, por ejemplo, vemos mucho ahorita en las escuelas, que yo me topo de repente mucho con, oye, no me lo aceptan porque dicen que puede tener autismo. Y yo, ¿cómo que puede tener autismo? ¿Cuántos años tiene? 2. Y luego hay expertos que dicen, no, es que lo puedes detectar hasta los 6. No, pero que lo puedes detectar hasta los 4. O sea, siento que hay como una nube de información que como papás no sabes cómo tomarlas y luego además... entre que si las escuelas sí deben de tener un número de niños que acepten incluidos en las generaciones de manera normal y que lo rechazan. O sea, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos transitar en este tipo de problemáticas cuando es temprana edad, no? El doctor Theo Peters, en paz descanse, decía, cuando conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo. O sea, cada persona con autismo es diferente. Y aunque hay generalidades que nos permite como más o menos dar una idea de que pueda tener un autismo, el proceso es muy distinto. Entonces, muchas veces en las escuelas se da esta parte de que no puede tener autismo porque lo veo retraído, lo veo antisocial, inclusive nos han dicho introvertido, pero no sabemos si realmente tenga o no autismo. A lo mejor puede ser un desarrollo simplemente psicosocial. Y ahorita escuchamos mucho el Asperger, autismo, sí. TDAH, son un montón de... Que dicen que se engloba en lo de neurodivergencias, ¿no? Así es, de hecho ha habido toda una escuela que ha ido cambiando conforme el tiempo, digo, son corrientes. Antes en el DSM-5 decían, en el DSM-4 estaba clasificado por 13 o 15 clasificaciones al autismo, que iba desde el síndrome de Asperger, el síndrome tal. Y después en el DSM-5 dijeron, no, todo es trastorno del espectro autista. Ah, okay. Para no complicarnos, ¿no? Para hacerlo más esto. Y ahorita en el DSM-5 viene eso, que ahora es grado 1, 2, grado 2, grado 3. Y nosotros no estamos peleados con las corrientes, ni mucho menos. Lo que nosotros decimos, antes de evaluar y etiquetar a tu familiar qué tipo de trastorno tiene, tienes que ver cuáles son sus necesidades de desarrollo. Claro. Ver a la persona. Ver a la persona antes del diagnóstico, no etiquetarla, es Asperger. No, es mi hermano, es fulano. O sea, ubicarlos por su nombre, porque independientemente del trastorno son personas. Humanizarlo. Exactamente. Entonces, se ha desvirtuado mucho por un lado esa parte de que no sé qué diagnóstico tenga. Y por un lado, antes se escondía, eso es una realidad. Antes las personas con algún tipo de discapacidad, en vez de sacarlos a la sociedad, pues la misma familia los retraía, los dejaba en casa. Ahora los saca, pero con una tendencia inclusive, es que como dicen que los Asperger son súper genios, pues hay que explotarlos, ¿no? Ahí vieron la película de Rayman o vieron la película de tal, no, pues son súper matemáticos. Y la verdad es que no es en todos los casos, claro. Siempre lo hemos dicho, y expertos de autismo, no solamente nosotros, imagínense que tengamos la capacidad de que todos tenemos una habilidad. Esa habilidad de enfocar el 100% de nuestra capacidad y nuestro tiempo en esa habilidad. Sí, claro. Llámese pintar, llámese dibujar, llámese construir, lo que sea. Enfocar el 100% de capacidad de decir, no me importa si hace calor, si hace frío, tengo hambre, tengo que pagar la renta a los niños, me voy a enfocar el 100% de eso. Obviamente vamos a hacer cosas geniales. El tema aquí es que, por un lado, mitigamos o minorizamos el trastorno y por otro lado lo queremos ver como algo súper genial y tenemos que utilizarlo, ¿no? Es como no aprovechar el potencial o, como dices, si no vemos a la persona, no identificamos dónde está su potencial, ¿no? Sí, claro. Y dónde lo apoyamos, porque algo que a mí me ha quedado mucho con el paso de los años es la evolución de un ser humano, independientemente de la condición, hablemos autismo, Down, ¿no?
pero la evolución en donde hay atención de la familia, que obviamente sabemos que también incluye una inversión, que también es una parte de privilegio, o Sí, sea que claro. hay que trabajar mucho en estas partes del recurso para la inclusión, y donde hay un total abandono, ¿no? Podrían arrancar en la misma condición, pero donde hay atención hay una evolución de su desarrollo de persona muy importante. Fíjate que dices algo que me gusta recalcarlo. Cuando uno dice en la Fundación Tato y otras instituciones, y yo lo he comentado con organizaciones y en eventos y en conferencias, y todos se sacan de onda cuando les digo, es que el objetivo de cualquier asociación civil debería ser culminar el trabajo, o decirlo así, morir como asociación. Dicen, ¿cómo? Pues sí, es que si trabajamos por una problemática social, el objetivo final es que ya no exista Erradicar la la problemática. problemática. Y si ya no existe la problemática, ya no existe la fundación, ya no existe la asociación. Entonces, ¿cuál sería el utópico? Se nos cayó el microcorte. Entonces, el objetivo como una asociación sería ese, buscar el morir como asociación, como institución, porque la problemática fue resuelta. Precisamente nacemos porque la problemática no es atendida. Existe. Claro. O sea, y no es un tema solamente de criticar gobierno, pero eso es una realidad. El enfoque de derechos humanos habla de que nosotros como familiares somos los titulares de responsabilidad. Las personas con una discapacidad son los titulares de derecho, pero los titulares de obligación es gobierno, en sus múltiples instancias, en sus múltiples niveles y lo que sea. Entonces, realmente, inclusive nos toman como osados, decir, o sea, ¿cómo te atreves a hacer algo que no te corresponde? Y ahí viene un tema, inclusive lo voy a decir muy personal, que es el conflicto, porque por un lado, pues sí, existe el que te aplauden, el que te reconocen cierta labor y todo eso, pero por otro lado es la crítica, inclusive a veces la más dolorosa viene inclusive de personas más cercanas, llámese familia o amistades, y dice, ¿y eso qué te deja? O sea, Sí. sí, muchos logros, mucho de eso, pero ni un peso en la bolsa, me lo han llegado a decir. Y no lo voy a negar, sí duele, porque pues obviamente uno dice, ¿qué quieres proyectar, no? Sí, claro. Y dices, ok, trabajo por una causa, pero cuando dices, no tengo ni un peso en la bolsa, y no es por hacerlo comercial ni mucho menos, o sea, no es un tema de sacar dinero, sino porque eso habla del desarrollo personal. Y eso es lo que muchas veces no ven. Como una obra de teatro, tras bambalinas no se ve todo lo que pasa en la organización. Claro. No Pero se como ve- sociedad estamos acostumbrados que valemos por el recurso, Sí. ¿sabes? Y eso creo que hace mucho daño cuando hablamos de causas sociales. Y ese es el tema a lo que voy, por ejemplo, porque si la persona con discapacidad no es productiva en la sociedad, no es alguien que valga. Y esa es una realidad. Y O tenemos sea, países que ya dan empleo, ¿no? exacto. Y no es una cuestión de capacitivismo, es una cuestión de simplemente dignidad humana. El Claro. trabajo dignifica, Dignifica. y a final de cuentas todos tenemos derecho a hacer lo que nos gusta y qué mejor que nos paguen por ello. Entonces es lo que hacemos en la fundación, es un método que tenemos que habla de que los chicos, personas jóvenes y adultas que tenemos, si desarrollan una habilidad que esa puede poner un punto de desarrollo económico, pues adelante. Llámese pintura, tenemos chicos que pintan y hemos hecho galerías de arte, tenemos chicos que les gusta mucho la cuestión de construcción o de reciclado, entonces hemos hecho productos con reciclado. Entonces hemos buscado alternativas, y dice, porque tienen como 20 talleres, le digo, bueno, pues es que a fin de cuentas cada quien tiene una idea diferente. Sí, claro. Y si Porque buscamos volvemos al hacerlo. enfoque de cada uno, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene la fundación ya? La fundación ya como constituida tiene 25 años. Este año en diciembre cumple 25 años. Entonces ha sido un trabajo pues de mucho entrega, tanto por papás, por hermanos, porque ahora la segunda línea ya somos muchos de los hermanos. ¿Y cuántos años tienes tú? Yo tengo 34. Yo ¿Qué empecé a tal? los Hagan 9. sus cuentas. ¿Cuánto tiene chambeándole a Yo Fundación empecé a los Jalisco? 9 años. O sea, realmente cuando empezó la fundación yo empecé a los 9 años. Como les digo, obviamente no tuve la misma carga de responsabilidad que ahora, pero que sí de alguna manera fue siempre el compromiso por los demás. Porque yo veía a mis hermanos y como les digo, yo vivía esa realidad. O sea, para mí Para ti eso era normal. no era ajeno, no era diferente, no era raro. Y cuando empiezo a entrar a la escuela, empiezo a compartir con mis compañeros, mis hermanos y eso, y ellos los ven, y dice, ¿qué se siente tener un hermano con autismo? Le digo, pues, ¿qué se siente que tengas un hermano? O sea, es lo mismo, o sea, yo lo vi así, hasta cuando veo más casos, o sea, casos con una situación más severa, con una cuestión de una mayor necesidad, entonces es cuando comprendes que no nomás hay que estar en el proceso, sino hay que hacer algo más, o sea, siempre dar algo más. Y bueno, es muy cliché la frase, pero realmente es cierto, o sea, da hasta que te duela, decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, Oye, ¿y una persona con autismo debe tener una educación especial o puede incorporarse a un sistema educativo como funciona actualmente? fíjate que hace años era un sueño pensar lo que hoy ya es una realidad. En muchos casos, muchos jóvenes han salido de la escuela, han tenido carreras, han desarrollado. Y, por ejemplo, dando un caso muy breve, tenemos un chico, Jorge, que quería estudiar para ser maestro de historia porque le encanta la historia.
Entonces, le iba mal en español y en matemáticas, que eran sus problemas, ¿no? Eran sus puntos flacos en la cuestión de desarrollo. Y le decíamos a mi maestro, a ver, maestro, pregúntale algo de historia y va a ver si va a tener dudas. No, no, hasta me gana, decía el maestro. Bueno, entonces ayúdelo simplemente a que pueda desarrollar esa parte, porque él quiere ser maestro de historia. Hoy en día Jorge ya da clases, entonces, qué padre. entonces es pensar que el desarrollo se puede dar, pero es un compromiso de muchas partes, o sea, es una ¿Y corresponsabilidad. no te frustra esta limitante o barrera del gobierno a hacer estos cambios? La verdad es que sí cambia, o sea, sí frustra muchísimo porque es precisamente lo que les decía hace un momento, o sea, no es nuestra obligación. Realmente como institución, como asociación, no deberíamos estarlo haciendo, cuando debería ser una parte de gobierno. Eso es un Sí, compromiso sí. que no es un compromiso, es una obligación de gobierno la que debería hacerla. Sin embargo, siendo realistas, inclusive el mismo gobierno lo ha reconocido en muchas veces, no tenemos la capacidad ni infraestructural, ni de conocimientos, ni mucho menos pues de objetivos, ¿no? Voy a Claro. decirlo así, muchas veces ha habido muchos gobiernos donde la discapacidad no es prioridad. Y es prioridad cuando son campañas Y y demás. fíjate que Pero hablo... además es para allá va el mundo, perdón, Nick, Sí. rapidísimo. Para allá va el mundo. O sea, creo yo que algo que tenemos que tener tatuado es, si mejoro las condiciones de una ciudad para una persona con discapacidad, la mejoro para las mujeres, la mejoro para los niños, la mejoro para un adulto mayor, la mejoro para un tianguista, porque sí, algo súper burdo, que ya es como una rampa, una calle bien pavimentada para una persona en silla de ruedas, la mejoras para el adulto mayor, la mejoras para el tianguista que carga su producto, la mejoras para los niños que están corriendo, o sea, la mejoras para todos los habitantes. El tema es que estamos construyendo al revés, ¿no? Ahorita estamos construyendo para los vehículos y Claro. no para las personas, ¿no? Sí, de hecho eso es parte del impacto que hemos dicho, el impacto, hay dos impactos, el contributivo y el atributivo. Y es el que muchas veces el político no comprende que está haciendo mucha atribución. Sí, como dices, la calle y todo eso va a ayudar a una casa, pero muchas veces se pierde en el decir a cuántos en vez de a quiénes. Sí, claro. Claro. O sea, no, esto que voy a hacer va a ayudar a 1000 personas. Pero esto que voy a hacer va a ayudar a 20,000 personas. Pero a ver, independientemente de las causas o de cuántas personas, ¿cuál es el impacto en su desarrollo de vida? Claro. ¿Cómo va a mejorar la calidad de vida? Así sea una persona. Yo siempre uso el ejemplo de un tren en Japón, donde había una estación que era solamente un estudiante de bachillerato y hasta que acabó la facultad, ese tren nunca dejó de pasar y solamente iba por una persona. Y era incosteable y era todo lo justificable para cerrar no la que no estación. funcione. Y sin embargo, no dejaban de dar el servicio porque decían, pero estamos limitándole el desarrollo a esa muchacha. Sí, claro. Cuando acabó, pues sí, el tren ya ahora sí dijo, pues ya ahora Ya, como no hay ya. nadie, ya no vamos a tener esta estación. Pero ese es el tema que a veces en la política se pierde, el impacto atributivo y contributivo. Daba una conferencia donde nos enseñaron eso que decía, si yo quiero atribuirme o contribuir a que alguien no se suicide, puedo aventar en un avión un montón de hojas que digan, no te suicides. Y a lo mejor va a llegar a alguien, ¿no? Pero eso es atribuir a ver si la situación mejora. Contribuir sería invitar a la gente a decir, ¿sabes de alguien que pueda estar en esa situación? Vamos a platicar, vamos a hacer, o sea, hacer un estudio, hacer un diagnóstico participativo. Acercarle decir, las ¿cómo podemos hacer? herramientas. Y decirle, ¿qué necesitas? O sea, ¿por qué estás en esa situación? Mi familia, la falta de oportunidades económicas, X o X o Y. ¿no? Claro. Entonces, eso es diferente, es un impacto diferente y no es hablar solamente a cuándo, sino cómo estás impactando en sus vidas. Sí, y aparte digo, creo que nos falta muchísimo en el sentido de cómo el gobierno, que es quien nos acerca de primera instancia a todas estas herramientas y posibilidades, cómo tendríamos que empezar a cambiar de personalizar las necesidades de las personas. O sea, porque yo veo muchos niños que, bueno, compañeros míos que iban conmigo en la carrera que eran malísimos en matemáticas, en todo, y ahorita son campeones de surf. O sea, y tienen empresas que desarrollan escuelas para surfistas, ¿sabes? O sea, como que no eres el típico doctor, arquitecto, o ingeniero o abogado. O sea, es tan amplio el que puedas desarrollarte en diferentes cosas, pero la escuela y la educación está así de cuadrada. Entonces, imagínate para una persona normal, ahora imagínatelo para alguien con una limitante, o sea, pues estamos cerrando todas las puertas, ¿no? Sí, o sea, aquí el tema es el reto. Nosotros lo vivíamos con unos amigos de mis papás muy cercanos que tenían un niño con autismo desde chiquito. El tema era que era sumamente inquieto, ¿no? O sea, todavía no se identificaba este enfoque en el tema del dibujo digital. O sea, el niño es un artista para el dibujo digital. Bueno, a ver, Bill Gates, Tim Burton dicen que son Asperger, ¿no? Y
o sea, eran rechazos y rechazos y rechazos y bueno, o sea, yo veía a la mamá llorando a cada rato con mi mamá de que es que no es posible, otra vez me lo rechazaron. En la universidad, en una de artes, de no, es que no lo puedo recibir. Y el maestro abogando de yo lo quiero en mi clase, no, no lo puedo recibir. O sea, todavía tenemos muchísimas puertas cerradas en donde yo lo que quiero saber es de qué manera podemos atribuir. Yo recuerdo que hace ya varios años, unos 8, una asociación me dijo, es que, por ejemplo, estamos tú lo decías, ¿no? En campañas y todo el mundo nos quiere y nos levanta la mano y nos aporta, o en los boteos, ahí está y lo que sea, pero yo les digo, legislen, ¿no? Y entonces llegas y quieres legislar y, ay, no, porque es de este color, ay, no, porque es del otro color, ay, porque, entonces dices, ¿cómo es posible? No estamos realmente pensando más allá, porque pues son personas con las que habitamos, son compañeros, son personas valiosas que podríamos tener en nuestras empresas y todavía nos encontramos, a pesar de este mundo de socialización, Sí, claro. muchísimas barreras. Es que hay algo que se pierde y no sé por qué, o más bien no es que no se pierda, sino más bien llegan sin conocerlo. Somos humanos, somos Sí. seres todos, o sea, no por ser político deja de ser Humano. humano, o sea, y es humano, conoce otros humanos que Exacto. tienen alguna condición, entonces, y es lo que les digo, y muchas veces, como dices, los cambios legislativos se han dado porque alguien que tiene un familiar llega al tema de poder, ¿no? Y entonces es como se ha dado el cambio. Nosotros en Colima logramos la ley de autismo, el reglamento de autismo y todo eso, porque era una insistencia de decir, oye, ¿por qué no nos incluyen en la ley de discapacidad? Pues Sí. es que no, o es o no discapacidad, o es una condición discapacitante, que en muchos casos sí le limita su desarrollo y en muchos otros casos es una cuestión psicosocial, ¿no? Entonces, pues decimos, entonces, ¿nos van a incluir o no? Pues no. Ok, pues si no nos incluye, así como decía mi mamá en su momento con los papás, pues si no la hay, la hacemos. Entonces, hicimos la ley de autismo y hubo un punto en el que muy concretamente en un secretario general de gobierno decía, es que ¿cómo quieres que haga un reglamento para una ley de algo que no conozco? Digo, ay, tan sencillo, nos hubiera dicho y lo Vente. hacemos. Te invito a café y te cuento, claro. Se los platicamos y así fue como nació el reglamento y así es como logramos instituir el comité de autismo. Entonces, no es que queramos llevarnos el escalafón o decir, tómenme la foto porque nosotros lo hicimos, porque estamos pensando, esto va a servir para las siguientes generaciones. Claro. Entonces, no es porque, Fundación Tato quiere el espectáculo. Lo estamos haciendo porque en el día que ya no estemos, ¿quién va a continuar con la labor? Y eso es lo que más nos preocupa, porque inclusive se los comento particularmente, yo hace 3 años yo ya me estaba despidiendo de este mundo. Entonces tuve un tema de pancreatitis y todo eso, entonces yo ya me estaba yendo de aquí. Entonces fue cuando entra en mí la necesidad de decir, tenemos que consolidar cosas porque así como yo me iba a ir, cuántas personas en puntos importantes, no solo en asociaciones, sino en puntos importantes de atención con discapacidad o en la política, simplemente se enferman y se van. Bueno, Y se quedó el proceso como, si hubiera hecho, si no se hubiera muerto, ¿no? Entonces, Volvemos un poco a lo que tocamos en algunos episodios, ¿no? El control, el delegar, el que el granito se quede no sea nada más en nuestra foto y nuestro sí, nombre, claro. sino que alguien lo sepa compartirlo, operar. sembrarlo y operarlo, sí. y yo creo que es un tema también que lo obviamos mucho, inclusive hasta nos gloriamos. Yo soy el hombre orquesta, ¿no? O sea, muchas veces en la administración, en los que tengan negocios o que tengan emprendimientos, tenemos que hacer esa labor, ser el que limpia, el que lleva, el que toma las llamadas, el que hace todos Bueno, los a ver, tú pedidos. los o mueves a eso. los chicos. Exactamente. De hecho, yo literal ahorita soy el chofer del Tatubús, ¿no? Entonces, el tema aquí es que a veces ser el hombre orquesta, pues obviamente te va a atribuir que a la larga va a haber problemas. Entonces, en una reunión del patronato con mi mamá, con todos los miembros, yo les decía, yo tengo una preocupación porque a final de cuentas mi mamá como presidenta, pues me tiene a mí como segundo, como director, pero yo no tengo a alguien para seguir, o sea, que me siga. Claro. O sea, yo no tengo un pupilo, ¿no? Y digo, tal vez suena muy raro que yo ahorita a mis 30 diga, quiero un pupilo para que siga el proceso. Pero yo es digo, real. quiero garantizar porque digo, si Es en pensar cualquier en el momento nos futuro. vamos, y es pensarlo con la frialdad de decir, no es porque me vaya a ir o porque ya no esté en este mundo o porque vaya a otro emprendimiento o se me ofrezca una oportunidad, sino simplemente que continúe el proceso, porque esto no es un proceso personal, Claro, es un es un desarrollo. legado aparte. Independientemente de yo como Víctor, como persona, eso tiene que seguir. Y el ideal para nosotros es lo que decía un papá, lamentablemente ya él ya falleció, primero falleció Oscar, su hijo, y decía, llorando, dice, estoy triste por su partida, pero estoy tranquilo porque fue al revés. Porque no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera primero y él se hubiera quedado solo.
Entonces, bajo esa premisa nos quedamos como que, pues es cierto. O sea, y qué triste pensar que a veces la mejor solución sea esa. Claro. Que decir que los chicos ya no estén. Que volvemos un poco al tema de la famosa ley de cuidados, ¿no? O sea, ¿qué pasa también con estas madres cuidadoras, padres cuidadoras, abuelos y abuelas cuidadores? O sea, que son muchísimos y que también están invisibilizados, ¿no? Exactamente, pues imagínate, es el trabajo con mayor responsabilidades en el mundo, pero con la menor remuneración del mismo. O sea, a ninguna mamá le pagan porque le limpien el pañal o porque los tengan que cuidar o porque si le da una crisis a las 3 de la mañana y está pegando, lo puedan apaciguar y controlar. Entonces, imagínense, es el trabajo con mayor responsabilidades, con mayores riesgos y con menos paga. Que la paga no es una paga económica, sino es una paga emocional. Que dicen, y que muchos papás han estado en ese punto de decir, pues estamos solos, porque inclusive la misma familia segrega. No, es tu hijo con discapacidad, es autismo, no me vaya a hacer algo, mejor tú solo. O sea, y esa es la segregación más dolorosa, ¿no? Que inclusive tu propia familia diga, yo no le entro, yo no le entro. Oye, y creo que surgen siempre cuando tocamos el tema con alguna asociación civil, ¿de qué se mantiene una asociación? ¿De qué se mantiene, Tato? Nosotros decimos de oraciones, pero realmente son decidencias, porque hay veces que no tenemos un peso. O sea, y no lo digo con una cuestión fatalista, sino como realidad. Hay veces que decimos, tenemos que pagarle a los maestros y llega alguien y ¿sabes qué? Los escuché y les doy un donativo. Pero realmente, administrativamente como tales, no deja de ser como una empresa. Hay un organismo, tenemos que hacer gestión de recursos, tenemos que tanto como administrarlos como buscarlos. Okay. Entonces todo es mediante donativos. Bueno, ¿Y tienes donativos fijos o no? Literal. Lo ahorita único fijo se podría decir es un subsidio que nos da el gobierno del estado, pero que es mínimo en comparación a todo lo que se requiere. Y la verdad es que estamos implementando ser proyectos autosustentables. Okay. O sea, tenemos actualmente el Rancho de la Abuela, que es un proyecto de huertos orgánicos y que lo que busca es no solamente que sea una actividad para que los chicos tengan una cuestión ocupacional, sino que de eso se pueda desarrollar una parte económica. Entonces, la intención es que esos proyectos puedan ir creciendo, desarrollándose y que eso nos permita una autonomía, que no tengamos que depender que si alguien nos llega da un recurso o no llegó. Porque nos pasó hace unos años que hubo un tema administrativo ajeno a nosotros donde simplemente el gobierno dijo, no tengo dinero y no les puedo pagar. Y nos atrasó como 6 meses el recurso. Y después, pues no había gestión con algunos donantes o que por simplemente la pandemia. Sí, la pandemia fue un filtro no solamente para lo empresarial, sino para lo asociativo. Porque muchas asociaciones se cerraron en ese periodo. Claro, ¿sí? Porque dicen, oye, ocupamos donativos. No, oye, como está la situación y tú pidiendo donativos. Sí, claro. Entonces fue muy complicado esa etapa. Entonces no dejamos de ser una entidad como una empresa, un emprendimiento que tenemos que gestionar, administrar los recursos y que lamentablemente administrativamente no podemos vernos ajenos porque CFE, teléfono. Ellos no, y no perdonan. Sí, claro. La luz es. Fíjate que estaría bien padre poder gestionar, no sé si es posible o no, a todos los diputados que nos escuchan y nos ven. Qué padre sería poder legislar que todas las asociaciones se les esté cubriendo el tema de luz, agua, internet con estas grandes empresas, ¿no? ¿Existe o no existe? Bueno, no existen algunos descuentos, pero así que digas que se aplican o sea, ese es el tema. O sea, el tema es que existen muchos huecos legales y en esos huecos hay como una decisión, una discreción de la cabeza en turno. Okay. Y ahí es donde se cumple o no una obligación y donde una fundación o asociación puede levantar la mano y decir, oye, no he recibido esta aportación. Sí, pero en el hueco legal dice que está a discreción de quien esté en turno y de cómo esté la situación actual. Entonces, si esa entidad alcanza a justificar que hay una crisis económica, que hay una pandemia, pues te bloquea esa parte. O sea, el tema es, tampoco puedo decir, ay, hay dinero para todo, porque la realidad es que ya estando ahí ves que, pues sí, está complicado. Ahorita los municipios, el que quieras, está apretadísimo. Pero sí se puede obviamente buscar opciones. ¿Por qué? Porque ha habido opciones en otros estados, como se hablan del presupuesto participativo, en donde la gente concursa un proyecto, es autofinanciado por el gobierno y ellos mismos ejecutan el proyecto. Es decir, no, a ver, no vamos a cortar, nada más quiero decir, Nick, te estás riendo porque se me paró mucho. Sí, me empezó a lo que voy es, o sea, se pierde como esta vinculación porque no le damos un seguimiento y no tenemos esta cultura. O sea, pero este presupuesto participativo es ideal para que se puedan fondear las fundaciones, ¿no? Puedes
X, decir, todas las placas que expida un gobierno del estado que se den 5 pesos a Fundación Tato este año, pues va. Y el siguiente año otra, y que concursen. ¿Y cuál puede ser la obligación de la fundación? Hacer un servicio social a ese municipio o al estado. Ahora o sea, bien. entonces hay muchos mecanismos que se pueden hacer. El tema es que se ha perdido mucho el orden en ese sentido, ¿no? O sea, son demasiadas, es natural pues, pero son muchas voces, son muchos debates y ahí se pierde mucho tiempo. Hay una cosa que independientemente de la voluntad política, hay un tema que lamentablemente a veces se nos han, lo voy a decir así, satanizado muchas asociaciones porque hay unas que sí lo han hecho, ¿no? Que malversan recursos, eso, entonces... sí, también dicen, la transparencia de pierden ambos uno y pierden lados. todas, ¿no? Sí, Entonces, claro. no, las asociaciones son, Son un motorcito para es mover hacer dinero, ¿no? y todo eso. Una vez inclusive en una expo, a mí me abordó una señora y dice, no, ustedes los mantiene el narco y no sé qué dinero. Digo, ay, señora, si me mantuviera el narco como asociación no tendría el carro que tengo. Sí. O sea, entonces siendo totalmente honestos, ¿no? Digo, y no es una cuestión de querer no evidenciar la transparencia, ni mucho menos. Nosotros encantados con rendir cuentas. Lo que a veces sentimos como un poco abrumante es que nos revisan mucho, nos auditan, nos revisan y demás, y dicen, bueno, ya te reviso, ten tus 2 pesos. Entonces dices, oye, pues era tanto para esto. Cuando escuchamos, lamentablemente, que, fue político tal, se llevó tantos millones de pesos y esto, y oye, ¿y ellos por qué no son tan rigurosos para las revisiones, no? Sí, claro. O sea, quienes estamos haciendo la labor y quienes estamos haciendo una cuestión social, y que estamos, y sin decirlo así, con todas sus palabras, estamos haciendo su chamba, pues somos los más revisados y los más auditados. Pero digo, no es un tema de no decir no dar rendimientos. Inclusive, varias veces se me han enojado porque lo he dicho, no es que nos regalen las cosas. Inclusive, no nos regalen la luz, no nos regalen el servicio de teléfono. Déjenos manejar un esquema diferente, con un pago a lo mejor más, un esquema reducido, pero pagarlo a final de cuentas. Sí, claro, porque claro. también, siendo realistas, dicen lo que es regalado no es valorado. Y Sí. hay muchas asociaciones que se ponen muy cómodas. Sí, No, claro. pues de todos modos me da gobierno todo, entonces ¿para qué? Y entonces no hacen la labor y ya más bien subsisten de esa Claro. parte. Entonces, no, la intención no es ser un paraestatal. Sí, es decir, claro. trabajar por esa parte y desarrollar las habilidades o a desarrollar, perdón, las soluciones de las problemáticas que tenemos. Ya. Pero bueno, somos seres humanos que de alguna manera entran muchas cuestiones de ego, muchas cuestiones Sí. políticas. Muchos me han dicho, sí, pero tómense la foto conmigo y con todos con la camisa del color del partido, ¿no? Sí, Digo, claro. a ver, los niños no tienen ningún color, o sea, Sí, obvio, nuestro sí. uniforme es naranja y azul, pero independientemente de eso no es porque vayamos por uno o Con por un otro, partido político. es porque ese es nuestro uniforme y así siempre ha sido así. Y que no, los niños no distinguen si son XX o X, ¿no? Sí, Simplemente es una cuestión gubernamental y tenemos que ser todos participativos. Oye, Víctor, y por ejemplo, digamos, platicando un poquito, centralizando esta plática en ti, si tu situación no hubiera sido esta, ¿te ves dedicándote a otra cosa? ¿O has pensado como de que creo que este gusto, esta pasión, esto que compartes, pues naciste con esto, ¿no? O sea, naciste viendo esto, como dices de tu hermano, lo normalizaste y es como que tu realidad. ¿Pensaste en alguna vez una realidad distinta para ti? Fíjate que dices un hito que siempre en cuestión administrativa, porque soy contador público de carrera, Ah, ok. pero un hito que siempre dice, ¿el líder se hace o nace, ¿no? Que es un hito Sí, siempre. claro. Y a mí siempre me gustó un documento que es de la Escuela de Negocios de Harvard que dice que muchas veces el liderazgo no es que nazca o se haga, sino que se va desarrollando conforme las circunstancias que vive el Claro, mismo el líder, líder. ¿no? Entonces, soy de esa idea de pensar que a lo mejor si yo hubiera vivido un entorno diferente, tal vez hubiera desarrollado algo en lo social. Pero a lo mejor sí hubiera sido una vertiente completamente distinta. Y platicando muy cerca con mi familia, siempre ha sido como... Es más, yo creo que ni siquiera estuviéramos en Colima, porque mi mamá y mi papá, con tal de buscar respuestas, nosotros nacimos en Guadalajara, por tal de buscar respuestas, nos fuimos a la Ciudad de México y mi mamá estuvo haciendo un serie de peregrinar que muchos papás lo hacen. Sí, claro. Buscar aquí con acá tocando otro puertas. médico, acá con otro médico, aquí allá. Mi mamá estudió mucho en congresos en España, en Perú, en varios, en Estados Unidos y en México. Entonces, cuando llegó a la conclusión de que todos estamos igual, o sea, nadie tiene nada. Entonces claro. dijo, bueno, pues hay que pensar. O sea, no es que nadie tenía nada, sino que eran diferentes esquemas, porque las personas con autismo no son iguales en Estados Unidos, en México, que en Perú, que en España, Me que en queda Cuba. claro. O sea, eso es ahora O sí sea, que... sí impacta El entorno. el entorno cultural.
en el autismo. Completamente. Y es que por eso, de hecho, Tato, si lo vemos como acróstico, después ese es nuestro modelo actual, Tato es terapia ambiental, terapia ocupacional. O sea, lo que buscamos es que desarrollen su ambiente, no nomás como el ambiente donde viven, sino como cómo se desarrollan, cuál es su entorno familiar, qué herramientas psicosociales tienen a su alcance para desarrollarse. Entonces, platicando así una vez, como, a ver, vamos a filosofar un rato. O sea, ¿qué hubiera sido si mis hermanos no hubieran tenido autismo? Pues a lo mejor viviéramos en Guadalajara, no sé, desarrollamos, como carrera, yo creo que sí seguiría siendo contador porque la carrera no la tomé por la fundación, sino por mis papás. Mis papás ambos son contadores públicos, era la carrera de mi familia porque mi abuelo, el papá de mi papá, en paz descanse, también era contador. Entonces yo lo tomé con una intención de decir, bueno, me voy a acercar más al lenguaje de mis papás, ¿no? Ok. Chance, pero también yo tuve la intención de estudiar algo como mercadotecnia, como comunicación, pero a lo mejor sí hubiera sido, porque pues no sé, la verdad es que siempre... Pero realmente no es algo que te has planteado, pues, o sea, no... No, porque es que imagínate cómo te podrías plantear qué hubiera sido si no eres lo que eres hoy. Sí, exactamente. Entonces es complicado y es como aventarse como un... vamos a la ayahuasca y vamos a imaginar. pero el tema es aquí, el aquí y ahora, ¿no? Aquí, o sea, sí, ajá, francamente. sí, porque es cambiar todo, ¿no? Inclusive como ¿cómo se llaman eso? Los isekai que llaman en Japón, que es imaginarse que te regresas a la vida en un cierto de tu vida y que puedes tomar otra decisión, todo, ¿no? yo creo, ¿no? O sea, imagínate cambiar absolutamente todo. Gente con la que compartes, conoces, todo. Y es cuando ahí digo, es que lo que somos hoy, el día de hoy, o sea, es el conjunto de todas las experiencias y vivencias que hemos vivido. Entonces, suena así, pero es una realidad. O sea, tú eres lo que eres hoy por todo lo que has vivido. Entonces, si no lo viviste, no serías otra persona. Claro. Entonces no serías tú, serías alguien completamente Es un imaginario, distinto. pues. O sea, exactamente. Pero personalmente sí me ha gustado siempre la cuestión administrativa. Actualmente acabo de terminar una maestría en alta dirección. Sí con una visión de profesionalizar la fundación, pero también profesionalizarme yo, porque me ha gustado mucho la cuestión de administrar, la cuestión de llevar como proyectos a desarrollar. He trabajado personalmente otros proyectos personales, tanto empresariales como sociales, y que me gusta, realmente es algo que me gusta porque ver cómo estar de un punto en el que, cómo podemos llegar al punto A al punto B, realmente, y llegar a ese proceso, y aunque a veces la logística y todo es una friega bonita, pero al final de cuentas no deja de ser cansado, pero cuando estás en el punto y dices, llegamos al punto B y nos dimos cuenta, realmente es muy satisfactorio. Sí, claro. Oye, yo sé que siempre compartir y acercarnos a todas las condiciones que puedan estar alrededor de nuestra realidad, ¿no? Así como cualquier ser humano, aporta muchísimo, ¿no? Eso porque pues nos hemos movido, yo creo, los tres en esta parte como de las causas y del sentido social en algún punto de nuestra vida. Pero, ¿qué le dirías a alguien que quiere apoyar o que quiere... Es más, ¿qué aporta a tu vida estar cercano a una causa o al servicio de algo? Fíjense que hay algo que un amigo me lo dijo y me gustó siempre esa frase. Dice, la verdad es que ni siquiera sabía por dónde empezar. Yo quería hacer algo social, yo quería ayudar a alguien y no supe cómo. Hasta que un día llegó una niña de la calle y me dijo, ¿me das para la escuela? Entonces me acerqué con la mamá, dice mi amigo, me acerqué con la mamá, le dije a qué escuela va y todo eso, y él fue y pagó la inscripción de la niña y todo, y dice, qué padre. Y pasó el tiempo y después la volví a buscar para ver esto, y resulta que la mamá la sacó y que el dinero que con el que estaba pagando lo de la escuela, se compró pues alcohol y pues, se perdió, ¿no? Y él se desanimó mucho y dice, porque oye, yo quise ayudar a una causa y yo quise ayudarla a que se desarrollara y qué coraje que la mamá pues hizo eso, ¿no? Y yo le decía, es que ahí es cuando realmente sabes si quieres dar o no. Porque el ayudar no nomás es solucionar, porque uno cree que ayudar es cambiar completamente la vida de alguien por una acción. No, no es donar así el billete. Es una serie de acciones que te van a llevar a ver mejorar su calidad de vida, nunca solucionarla. Porque si buscas solucionar, la verdad es que te frustras mucho. Muchas veces cuando yo estaba al principio y yo le he dicho con amigos así, al principio yo empecé muy rosa, ¿no? Vamos a hacer muchas campañas, vamos a hacer esto y vamos a cambiar la vida de todas las personas con autismo. Y empecé con la frustración pensar que el problema no eran las personas con autismo o la solución no estaba en atenderlas. La solución estaba en que la sociedad los comprendiera y no los discriminara. Y las familias, ¿no? Y exactamente, entonces es todo lo ajeno a ellos. Porque cuando dicen, atendemos a personas con autismo, creen que el problema está en ellos. No, el problema no está en ellos, está en los demás. Entonces, a esas personas que quieren ayudar, primeramente, no vean en el momento o el cortoplacismo, decir, te doy ahorita $1 para que puedas
alivianarte, ¿no? Es más bien pensar cómo lo que te estoy ayudando te va a ayudar para a futuro. O acercarte a lo mejor a fundaciones y hacer una aportación distinta, ¿no? La verdad es que yo tengo un gran sueño de vida, que es luego me voy a acercar contigo para que me digas cómo, pero a mí yo conecto mucho con la niñez, en el sentido de decir, como platicamos ahorita bien profundo de cómo nuestra realidad la determina el lugar en donde nacimos o cómo nacimos. Es una realidad, ¿no? Dices, infancia no es destino, pero es una realidad que alguien con ciertas limitantes, carencias y demás, pues puede caer en alcoholismo, en drogadicción, en pérdida, en una discapacidad no bien atendida, X o Y. Entonces, yo quisiera realmente que un niño, independientemente del lugar en el que nace o el espacio donde crece, tenga este acceso a información, a educación, a deportes, a conexiones, simplemente, ¿sabes? Me encantaría, pero sí he tenido ciertas como que ganas de ayudar, o sea, de repente, te digo, yo me derrito si veo a un niño en la calle, la verdad, o sea, el corazón se me apachurra terriblemente, y un día llego a una farmacia y estaba un niño afuera y me dice, tengo mucha hambre, ¿me das dinero? Y yo de que, mi amor, dame 5 minutos, ahorita vengo. Me meto a la farmacia y estaba una señora, su mamá, bueno, es que ya no sé si siquiera si son sus mamás o no, ¿no? Pero estaba la señora con 4 niños, o sea, uno de 1 año se llevaba cada uno, yo creo. Entonces me meto a la farmacia y salgo con 4 bolsas de despensa literal y se las doy a la señora y así. Y deberías de haber visto la cara que me hizo de que, no quiero eso, danos dinero. Yo con mis 4 bolsas, o sea, dije, justo es eso, o sea, yo no estaba resolviendo absolutamente nada, ¿sabes? O sea, al contrario, muchas veces apoyamos económicamente a un vicio, a un mal uso del dinero. Entonces, sí quiero este mensaje para muchas personas que la verdad queremos aportar o queremos ayudar o queremos ser parte de cómo ayudamos a estas personas vulnerables, o sea. Justo lo que acabas de decir me arroja lo que yo lo he dicho muchas veces. No solamente el dinero es el mecanismo para ayudar. Y muchos creen que nos acercamos para pedirles dinero. Y me ha pasado, cuando empresas, Sí, con claro. empresarios, con políticos. Tocas puerta, no tengo. Ahí vienen los pediches, ¿no? Pero no solamente recursos. Así yo lo he dicho con muchos empresarios. A ver, empresarios, si tú tienes un servicio que tú puedes economizarme algo para la atención de ellos, perfecto. Así sea un servicio, por ejemplo, tengo el caso donde nos brindan, por ejemplo, a veces nos fumigan en la institución o a veces nos pintan alguna área. Entonces, ¿qué hacemos? Retribuimos eso como una inversión social, de decir, bueno, esto es tu retorno de inversión social al publicar, al dar a conocer a las gentes que hay empresas o personas con mucha calidad, pero con productos con calidad, pero también con mucha calidez. Entonces, volviendo al tema a la gente, no nomás es dinero la solución. No nomás es, te voy a dar algo, como dices, para fomentar un vicio, para fomentar a alguien que nomás quiere el recurso económico, porque creemos, lamentablemente, desde pequeños han enseñado que el dinero solucione todo. No. Y aparte no es una solución. El dinero es una herramienta que te va a permitir estar de un punto A a un punto B. Pero en un momento micro, ¿sabes? O sea, en una necesidad tal vez del día o momentánea. Y yo algo que cuando justamente me decían, oye, quiero ayudar en algo, o ¿qué hago? O así, yo lo que trataba de hacer, y siempre creo que es bueno regresar a las bases, era, a mí la niñez también es algo que siempre me ha conectado. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer lo más básico que todo el mundo hace siempre, vamos a donar algo a un albergue, ¿no? O sea, es como cuando alguien quiere ayudar es lo primero que piensa, por lo general en Navidad o el Día del Niño, ¿no? Pero decía, a ver, vamos a un albergue a donar, pero no solo a donar, a convivir. Claro. Entonces, ya que convivíamos un buen rato, ya sea adolescentes, niños chiquitos, el mismo personal del albergue, la colonia donde se identificara, salíamos y decíamos, ok, tal vez donamos ropa como cualquier otra persona, pero quiero saber a ti qué te llamó la atención del albergue. O sea, ¿qué es lo que más te movió de todo lo que viste en esta hora y media que estuvimos? Sí, claro. Y siempre las respuestas eran diferentes, ¿no? O sea, a mí siempre me movían mucho los niños chiquitos. O sea, el tema de los niños chiquitos, no sé, cuarto, primaria para abajo, me mueve mucho. Pero a veces era las chavitas adolescentes, las conversaciones que tenían. Vi a un niño que traía un bracito golpeado. Vi que no tenían agua. O sea, a todo mundo le llamó un tema diferente. Entonces digo, es que ahí puede estar tu causa. Y ahí es donde de eso que te movió, de todo lo que viste, que vimos todos al mismo tiempo, ahí puedes encontrar tu causa y ahí puedes canalizar algo. Pero el tema es, y aquí es donde yo les reconozco a ustedes como Tato, es la disciplina de hacerlo. Ustedes tienen 25 años trabajándolo.
Y volvemos a lo que decíamos, no es nada más me desperté motivado porque es mi hermano, no, pues hay veces que yo creo que decías, vamos, ¿no? O sea, vamos, sí se puede, yo tengo crisis emocional personal, pero tengo que atender la situación familiar, ¿no? Entonces sí te dejas, nos pasa mucho en la maternidad, ¿no? O sea, te dejas mucho de lado cuando tu misión de vida es una fundación de tanto tiempo y además donde está involucrado tu hermano y tus papás, ¿no? O sea, creo que esa parte es como bien importante reconocérselas como fundación. Y hacerle un Y a ti, llamado claro. a la sociedad también de que no veamos el sumar a ustedes como fundación o a cualquier otra fundación, que no lo veamos como, ¿cómo te digo? Como algo en segundo plano, ¿no? O sea, tendría que ser una prioridad para quienes, digo, no tenemos a alguna persona cercana con discapacidad o no vivimos como familia una de estas situaciones, pero tratar de empatizar como prioridad cómo podemos sumar a estas causas que son minorías, ¿no? Hay muchas formas y lo más importante que yo le digo a muchos, dónanos tiempo. Sí. O sea, si no tienes recursos o dices, no, es que no sé cómo donarles o no quiero darles dinero y después, danos más, no, dónanos tiempo, dónanos conocimiento, dónanos experiencias, que eso nos permita llegar a otro punto. Y por ejemplo, muchas veces ahorita con lo que dices, es que quiero ayudar a algo. Por ejemplo, a veces creemos que las causas quedan muy lejos. Y siempre uso el caso de Ryan Wells, que es este chico que se hizo famoso por el niño que llevó agua a África, ¿no? Ajá, Era un sí. niño de 9 años que, ay, ¿cómo que los niños no tienen agua en África? Y empezó y juntó dinero en GoFund y empezó. Y él pagó un pozo de agua. Hoy al día, su empresa se dedica a eso, a hacer pozos de agua allá en África y en cualquier zona rural, no solamente de África, pero el punto es de que las causas a veces no están tan lejos, a veces las causas están en tu misma Sí, cuadra, en tu totalmente. misma colonia, y a veces creemos que ayudar a una causa es irme del país, irme del estado y irme a hacer algo, ¿no? O inclusive decir, no, es que tengo mi patrimonio, me costó muchísimo tenerlo, tengo que quitármelo. No es un tema de eso, es un tema de decir, ¿qué puedo contribuir al desarrollo de mejorar la vida? Oye, ¿cómo estas fundaciones también suman a nuestra historia de vida personal y al desarrollo tanto de nosotros como de nuestros hijos? O sea, y de las generaciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, involucrarnos, hacernos parte, darte tiempo, eso es invaluable lo que nosotros también recibimos de ustedes. O sea, es intangible, ¿no? O sea, no lo puedo poner en palabras ni en números, pero es valiosísimo poder vivirlo. A mí me pasó algo muy curioso hace unos años. Pues bueno, por parte de universidades y todo, mandan estudiantes para servicio social. Y el tema es, nos pasa que en un evento X, simplemente exponemos algo de la fundación y se nos acerca una señora y me dice, yo estoy muy agradecido con ustedes. Y dice, yo pensando que pues que tenía un hijo con autismo o algo. Dice, no, lo que pasa es que mi hija estaba perdida en la vida, entró a la escuela, se metió a estudiar trabajo social y estuvo en prácticas con ustedes. Y a partir de que estuvo con ustedes, se enfocó mucho a ayudar a causas y ahorita estaba en otra instancia, de hecho creo que en la Ciudad de México, no me acuerdo dónde, pero dice, pero se desarrolló y siempre me lo he dicho, ay, por favor, cuando veas a los de Fundación Tato, agradécemelo. Ay, qué padre. Y digo, o sea, a veces no sabemos ni siquiera a quién impactamos. ¿A quién estás impactando? Y que bueno, eso es como mi último mensaje, decir, hagamos las cosas no por saber que, es padre o la foto, ¿no? Simplemente decir, si a lo mejor algo que haga, aunque sea una sola persona, le está ayudando a mejorar su vida, ya es ganancia. No tenemos que hacerlo a multitudes, ¿no? Ni en voz alta. También, exactamente, muchas puede veces. ser O sea, ese. Yo creo que el beneficio o el goce que tenemos de sumar a estas causas es un apapacho al corazón personal y que no necesita mucho ruido, ¿sabes? Ni fotos, ni publicaciones, ni nada, sino hacerlo de corazón porque te va a retribuir a tu propia vida también. La verdad es que estamos bien contentos de haberte tenido en este episodio, de conocer la labor de Fundación Tato, obviamente invitar a todas las personas que pues a veces nos sentimos como pues apenadas o no de tocar tu puerta también y, ¿sabes? Creo que es mutuo. O sea, tú puedes decir, tú no quieres tocar puertas de repente empresarios y demás porque dicen, viene a pedirme dinero. También nosotros sentimos esa barrera de decir, va a llegar, sí, no, porque vas a pensar que quiero fotos o que quiero publicidad, yo también, ¿sabes? Entonces,
pues como sociedad, invitarnos a borrar estas barreras y al final sumar, hacer comunidad y ver cómo sumamos unos a otros. Así que reconocerles la labor, la verdad, a ti, a tu familia, que sean muchos años más, que el legado siga, continúe y crezca. Y pues gracias por habernos acompañado en este episodio. No, gracias a ustedes por Muchas el gracias, espacio. Víctor. La verdad es que creo que era importantísimo tenerte en esta primera temporada de Nos Toca Hablar, Sí. porque algo con lo que estamos Nicky y yo comprometidas, y bueno, Ricky que está detrás de cámaras, es aportar un granito de arena, dar voz a estos talentos, estos guerreros y estos héroes que también reconocemos que han dedicado su vida a la vida de otras personas, a mejorar la vida de otras personas, Sí. ¿no? O sea, no todo es un emprendimiento, no todo es un negocio, no todos son títulos, ¿no? Muchas veces es simplemente extender la mano y creo que ustedes lo están haciendo de una manera muy fina, muy acogedora. Y pues sepan que tienen aliadas aquí con nosotras. Oye, y también en eso. también creo que es importante mencionar, como para cerrar el tema, que hay que romper esa barrera en decir no estamos generando dinero o no tú como persona o como familia no estamos recibiendo económica. Me encantaría que fueras multimillonario de hacer lo que estás haciendo. De verdad, porque hay gente haciendo dinero, generando dinero de algo que ni aporta a la sociedad, que daña al planeta, que X, Y. Qué fregón decir, te volviste millonario de una actividad altruista, ¿no? Sí. Entonces, también. sí romper esta barrera de abundancia económica en hacer el bien en el mundo. Porque no Así deja de ser un que, trabajo. Totalmente, claro, no deja de serlo y de los más demandantes. Así que gracias por acompañarnos y a todos, síganos en nuestros próximos episodios y gracias por acompañarnos en este. Saludos. Campanita YouTube y síganos en Spotify. Nos Toca Hablar podcast es un espacio de conversación libre. Las ideas que aquí se comparten son de quienes las dicen y no siempre coinciden con las opiniones de Fer, Nicté y el crew que hace esto posible. Escucha con mente abierta y corazón curioso.